Para la aprobación de una construcción de torres de telecomunicaciones, a base de las preguntas de los compañeros, estamos hablando que se utiliza el reglamento conjunto. Para la obra de construcción, sí. Y, Sí. y la ley 89. Eso iba ahora. O sea, Sí. pero las fuentes de derecho, por decirlo de alguna forma, yo quiero en X lugar establecer una torre de telecomunicaciones desde el momento en que tengo la idea de hacerlo hasta el momento que termino la construcción, son el reglamento conjunto y la ley 89. Correcto. Y la ley 161. ¿Y la ley? 161. ¿Cuál es esa? Reforma La de que permiso. ¿Perdón? La reforma de permiso. Ah, Sí. claro, la reforma, la del cuatrienio pasado. Ajá, del La del 2009. 2010. Sí, sí. Bueno, no, es de 2009. 2009 con Enmiendas enmiendas en el en 2019. el 14 y en el 20. 17, sí, sí. Ok. La ley 89, y la cito, ¿en qué reglamento están establecidos la ubicación de antenas de más de una compañía de telecomunicaciones en una sola torre? Las torres de telecomunicaciones, o sea, déjame decirte. La Junta de Planificación establecerá mediante reglamento normas que promuevan la ubicación de antenas de más de una compañía de telecomunicaciones en una sola torre. El reglamento conjunto en el capítulo de torres de telecomunicaciones. Y establece, ¿qué es lo que establece? Es un capítulo bastante extenso, no sé si quieras dirigir una pregunta en particular a ver si la puedo. De manera tal que se minimice la proliferación de torres en la isla. Ok. Se supone que, y me corrige aquí el licenciado, que cuando se va a establecer una torre, ¿verdad? Entre los criterios es asegurarse que dentro del radio, de un radio en particular, que me parece que es una milla, no existan otras torres, o que si existen no tienen disponibilidad para tener más antenas. ¿Y dónde y cómo se certifica esto? No quiero inducirlo a error porque, verdad, no tengo toda la información, pero entiendo que entre los criterios de la solicitud hay una declaración jurada y no sé si el NET establece algún tipo, voy a identificar aquí, si el NET, un segundito, si el NET le da algún tipo de certificación. Para el récord también, licenciado Morales, también eso se hace más evidente en las zonas urbanas, lo de la coubicación, porque entonces en las zonas urbanas, vamos a hablar, por ejemplo, qué sé yo, San Juan, Atorrey, Guaynabo, Bayamón, uno no ve torres, sino que ve estructuras en los edificios, ¿ves? Que tienen unas alturas y unas capacidades. Ahí es donde es un poquito más evidente la distancia y la ubicación también. Pero ¿cómo que se ve más evidente, O licenciado? sea, que Porque es un mandato de ley. Sí, pero que es más, o sea, que uno lo puede darse cuenta de que hay más distancia, más separabilidad y ese tipo Un de poco, cosas. debe existir un documento o una certificación, Ah, eso. en este caso, no sé si el licenciado o la licenciada me lo pueden contestar, tiene que existir un documento, en este caso, en que eso esté claramente certificado. Entiendo que es a través de una declaración jurada, lo que no quisiera es, ¿verdad?, inducirlo a error porque estoy tocando un poquito de mi memoria, que no es la mejor, pero entiendo que es a través de una declaración jurada. Y la norma y la declaración jurada surge del reglamento conjunto. Permítame que Sí. estoy haciendo un search Sí. aquí. ¿Cómo? Sí, pero... Si no es la misma solicitud. En caso de que Todo depende.
Representante, yo creo que eso ya es una regulación más del proceso de la presentación de documentos. No lo va a encontrar expreso, o sea, cuál es la prueba. Bueno, en el reglamento conjunto. Pero eso es, obviamente, tiene que haber algún documento, tiene que haber alguna certificación. Bueno, Habla aquí que además de cumplir con los requisitos anteriores, deberá certificar mediante declaración jurada que tiene por lo menos un contrato con una compañía de telecomunicaciones para la instalación. Deberá contar con las instalaciones para ubicar. Para yo darle una contestación correcta a esta Asamblea Legislativa, yo le voy a pedir que me dé un espacio de 24 horas y yo se lo voy a someter por escrito la contestación. Y la pregunta para ser puntual. Pero yo creo que yo entonces, para que colabore, le pregunto a la Junta de Planificación, porque es que yo estoy haciendo una pregunta a base de un mandato de ley. Dice, la Junta de Planificación establecerá mediante reglamento normas que promuevan, vamos a lo primero, la coubicación de antenas de más de una compañía de telecomunicaciones en una sola torre. En el caso específico de Guayanilla, estamos ante la atención, ¿dónde está eso certificado? ¿En la declaración jurada? ¿Puedes repetir la pregunta y me disculpa que estaba aquí? La ley dice, la Junta establecerá mediante reglamento normas que promuevan la coubicación de antenas de más de una compañía de telecomunicaciones en una sola torre. Pues eso fue lo que le leí, la disposición que era relacionada al contrato. Que es una declaración jurada. Ajá, ese es el contrato, pero entendí que la pregunta que yo le debo es el radio, de que hay otras. No, okay. Era esto. Ahora. Pues ya, usted me lo aclaró a base de una aclaración jurada. Sí. Debe estar ahí. Y eso surge del reglamento conjunto como una norma del reglamento conjunto. Licenciado, hay un mandato de ley aquí que dice, pues le pregunto, de manera tal que se minimice la proliferación de torres en la isla. Desde el punto de vista de la Junta de Planificación, ¿hay una proliferación o no hay una proliferación de torres? Porque como hay un mandato de ley para minimizar, la pregunta es si hay una proliferación o no de torres de comunicaciones. Desde el punto de vista de la Junta de Planificación. Yo le voy a dar mi opinión. Ya mismo. Pero la mía, la de ustedes es más, en este contexto que estamos hablando, es más importante. Yo no le puedo contestar esa pregunta porque no tengo la información. O sea, yo no sé cuántas torres hay, pero yo le puedo conseguir el número de cuántas torres se han construido y entonces pues uno puede hacer ese análisis de si es mucha, si es un poco, pero ahora mismo, de verdad, pues, por ejemplo, no te lo puedo decir. Yo sí le puedo decir Aguada, San Sebastián, Ponce, Guayanilla, Caguas, Manatí, Toa Baja, Las Piedras, Peñuela, la gran ciudad capital de Gurabo. Todas son lugares. ¿Y saben cuáles son las características de la inmensa mayoría de esos lugares? Zonas rurales, con comunidades alrededor, gente pobre, que es que viene, esto es la tormenta perfecta, pues consigo un ingeniero, me prepara el paquete, someto todo a OSPE, cumple con todo, según el ingeniero. Si alguien lo tiene que impugnar, ¿qué tiene que hacer? Radicar una querella, ¿no? Y se va a tener que enfrentar como regla general al otro lado con un bufete de abogados y aquí a Dios que reparta suerte a ver si consigue. Por eso es que para mí es importante saber si hay muchas o pocas desde el punto de vista de la Junta de Planificación. Dígame, licenciado. Okay, antes de que se emita el permiso, o sea, la gente se opone, o sea, no es que bueno, si les notifican cuando se prepare el paquete y ahí hay pues un licenciado, proceso. si les notifican, porque en muchos de estos ejemplos que yo le estoy dando hay un hilo conductor, no les notifican a un grupo de personas, pero si no tiene la capacidad luego de impugnarlo, y entonces ¿cómo la Junta, cómo el gobierno, pregunto, maneja o cumple con la política pública, si bien es cierto de que no se pueden prohibir por mandato federal hasta que se le ocurra a los federales prohibirlo en un momento dado y se inventen otra cosa?
Y ahí alguien dirá, ay, mira, se pueden prohibir. Obviamente se pueden regular. Y hay estados de los Estados Unidos con regulaciones más estrictas que Puerto Rico. Y no se les ha caído y no ha pasado nada. 200, 300 metros. Porque es que yo le aseguro que todos los que estamos aquí, si viviéramos en una de las comunidades donde le enjolquetan la torre esta, estaríamos con el grito en el cielo. Porque es que tienen que ir a verlo, tienen que ir a vivirlo. O sea, tú vivir en las piedras y que te levantes todas las mañanas, abras tu puerta y frente a tu casa, esté la torre esa de comunicaciones, con todos los planteamientos que se pueden hacer sobre la enfermedad, o que en Callaboncito, en Cagua, abras la puerta, 1, 2, 3, 4, 5 familias con la torre al frente, o que en el barrio Jaguar de Gurabo, 1, 2, 3 familias con las torres. Y entonces suena bonito todo esto, y lo interesante es que la propia ley declara como política pública que la proliferación de torres que albergan antenas en zonas urbanas o en las cercanías de residencia crea desasosiego y temor por la seguridad y vida de dichos titulares. Parte de la política pública. Yo no he visto una acción del gobierno de Puerto Rico en protección de las comunidades. Todos han sido... Guayanilla tiene la oportunidad que el compañero con un grupo del municipio, él lo explicará mejor que yo, están llevándolo, impugnando en el tribunal. Igualmente en Gurabo pasó lo mismo. En otros lugares estuvieron vendiendo bacalaitos y recogiendo fondos para contratar un abogado para que llevara la impugnación, porque es la propia comunidad defendiendo su comunidad. No es el gobierno cumpliendo con la política pública de hacer el balance, porque siempre dependen de lo que pase después. Sí, que hay un ingeniero, lo certifica y todo para adelante. Por ejemplo, ninguno de los que estamos aquí nos gustaría vivir donde está ese punto, ese círculo que está ahí. Ni llevar a nuestros hijos a que por la tarde, como explicaba Rivera Madera, fuesen a jugar baloncesto al lado de esa torre de comunicaciones todos los días ahí. Nadie quisiera tener alrededor de su casa eso. Uno no, o alguien lo quiere tener. Yo no sé. Normalmente, que hay torres. Entonces, un país que aunque estamos con alta densidad poblacional, pero por el otro lado hay unas extensiones de terreno donde se podrían ubicar. Por eso me parece que, y se los digo porque yo creo que es importante, y obviamente a OSPE, hay vecinos en la comunidad que están planteando que viven dentro de los 100 famosos metros y no fueron notificados. ¿Qué alternativas tienen? Pues eso es parte de la evaluación que hace la Junta de Planificación para asegurarse, ¿verdad?, que la determinación que hizo la OSPE o la información que sometió el ingeniero cumple con todos los criterios. Y licenciado, ¿ya se hizo esa auditoría de este lugar? No, porque no hay un reclamo. Como ya le dije, cuando fuimos con una querella, no había nada. Vuelvo para atrás. Licenciada, lo que me acaba de contestar lo entendí perfectamente, pero esa auditoría se da en función de que hay una querella. No, la auditoría no. Son dos cosas distintas, es importante aclarar. Pues pónganse de acuerdo. Ok. Bueno, por lo menos... O no se van a poner de acuerdo, porque me acaba de decir el licenciado que la auditoría se da si hay una querella o un reclamo. Bueno, hay una querella y hay una auditoría. Son dos procesos distintos. La auditoría se hace en función de una determinación final y es un proceso que lleva la Junta de Calidad Ambiental la Junta de Planificación para asegurarse, ¿verdad?, que la solicitud cumplió con todos los criterios y la determinación. La querella es un trabajo de campo que se hace... Me perdí yo ahora. ¿La auditoría se da a raíz de una querella? No. La auditoría es en papel, la querella es... Esa es la pregunta, licenciado. A base de lo que nos explica la licenciada. Para fines de récord, Axel Pérez, ¿verdad? Para orientar un poquito sobre el trámite, ¿verdad? Y poder aclarar todo y todos tengan claro, ¿verdad?, cómo es la situación. Nosotros, ¿verdad?, parte de las funciones de la Junta es fiscalizar las determinaciones finales de municipios autónomos y de la OSPE. ¿Qué pasa? Hay unas guías y hay unos reglamentos donde nosotros cogemos al azar varios
determinaciones finales y las auditamos. Nosotros nos auditamos el 100% de las determinaciones finales de la OSPE, porque no hay personal para eso. Perfecto. Y la otra manera de auditoría es que radiquen una querella contra violaciones de leyes y reglamentos sobre una determinación final que vino final y firme. Le aclaro esto porque si hay alguna controversia que sea la misma radicada en la Junta ante el foro judicial, nosotros no tenemos jurisdicción porque así lo dice la ley. Perdóneme, repítame eso, por favor, que no escuché. Si hay unas alegaciones a la agencia que ya la están en el foro judicial, que la están atendiendo el Departamento de Justicia o en el tribunal, la Junta ya pierde jurisdicción. Sí, son las mismas alegaciones. Claro. ¿Qué por ciento auditan ustedes? Esa información no la tengo porque esa área yo la dirijo, esa la dirige el auditor principal de la agencia, se la podríamos hacer llegar si la necesita. Pocos, muchos regulares. ¿Cuántos? Okay. Esta sí me la puede contestar, creo yo. ¿Cuántas instalaciones de torres de comunicación al azar han auditado? Como le dije, esa data no la tengo, tendríamos que verificarla, bueno, no, esa data no la tengo. Para el Me récord, quería decir algo. sí, para el récord, licenciado Morales. Vamos a aclarar lo que está diciendo el compañero. La Junta de Planificación... Está todo el mundo aclarando aquí. No, es que Está tan claro. Es que no. Lo que pasa es que la Junta siempre ha tenido el deber de auditar las determinaciones finales de los PA, de las oficinas de municipios y de los quien emite los de esos. Eso es un procedimiento al azar. ¿Okay? Eso es lo que se llama las auditorías de cumplimiento. Aquí no hay una querella. Aquí sencillamente, pues, los diferentes entes que emiten permisos, la Junta de Planificación recibe la información y se hace de manera aleatoria, se cogen unos permisos para corroborar que los procesos dentro de ese ente pues se dieron correctamente. No es para auditar un permiso en particular porque ese tiene alguna falla, o sea, no es que yo lo cojo y digo y lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. ¿Okay? Lo entendí. La otra parte, la de las querellas, pues si hay una determinación final, no siempre es necesaria una auditoría, porque si se refleja del permiso que tú no puedes hacer X cosa y lo estás haciendo, pues yo no tengo que hacer una auditoría, estás en violación a las condiciones del permiso. Pero no solo dan el permiso. No, estamos hablando ya del permiso dado. Okay. Permiso dado. O sea, ya lo tiene, pues ya la Junta puede hacer alguna acción porque está violando las condiciones del permiso. Tenemos un permiso que es más complejo, pues se solicita una auditoría y se entra a los detalles, si se dio ministerialmente, si se hizo conforme a derecho, si se trajo a engaño, o sea, ahí ya pues uno utiliza el mecanismo de auditoría. Y ahí en donde uno hace toda la investigación, que puede ser de papeles o puede, como dice el representante, pero también puede ser de campo, o sea, no se limita Por lo tanto, el planteamiento de la notificación a los vecinos, o a un vecino en particular, o se ve mediante un proceso en el tribunal, o se ve mediante una querella en la Junta de Planificación. Correcto, se debe solicitar, hacer las alegaciones y entonces pues se pide la auditoría. Y estoy terminando. El artículo 6 de la ley dice: se faculta a la Junta de Planificación a que establezca por vía reglamentaria específicamente los requisitos de anclaje, materiales, diseño para la construcción de las torres de comunicaciones. ¿Eso es en el reglamento conjunto? El reglamento conjunto y el código de construcción. Eso es código. Código de construcción. Perdón, No, pero el reglamento conjunto hace referencia al código de construcción. El reglamento conjunto hace referencia al código de construcción en diferentes instancias. Pero Bueno, obviamente todos los requisitos de diseño son del código de construcción. Bueno, sí, pero aquí hay un mandato de ley. Y ¿dónde está? Se faculta a la Junta de Planificación de Puerto Rico a que establezca vía reglamentaria, específicamente los requisitos de anclaje, materiales y diseño para la construcción de las torres de telecomunicaciones. Y esto no lo han enmendado. Esa ley es del 2007. Sin embargo, y volvemos, y yo tengo que coincidir con usted en que no hay claridad ni en esta ley ni en muchas. Y eso nos crea un problema a las agencias y es lo que estamos viviendo hoy. Ciertamente eso es lo que dice. Y le crea desasosiego a las comunidades, que es lo más importante. Podemos 100% de acuerdo.
100% de acuerdo. Nosotros funcionamos, ¿verdad?, conforme a lo que dice el reglamento conjunto y la ley. Para aclarar esto, mi interpretación sería que la ley 161 posteriormente establece y mandata a la Oficina de Gerencia de Permisos a crear los códigos de construcción donde están, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad?, que ese cuerpo de reglas vienen de... O sea, que derogaron de facto el artículo 6. Si lo podemos interpretar así, probablemente, pero es en un solo cuerpo donde están todos los requisitos de diseño de todo tipo de construcción. Y es posterior a esta ley que la última enmienda se hizo en el 2007 y yo tengo que coincidir que tiene que ser enmendada para ser aclarada y que todos los players pues estemos, ¿verdad?, aplicándola adecuadamente. Recursos naturales. El legado del licenciado Machalgo es habernos dejado esto, las exclusiones categóricas, y que múltiples grupos, organizaciones lo cuestionan de manera constante. Ante el planteamiento, y con esto cierro y para todos, este debe ser esto que ustedes nos han explicado aquí y que le hemos dado ejemplo. Hoy estamos con Guayanilla, pero esto pasa alrededor de todo Puerto Rico. Y si no han ido, los invito a que vayan y los invito a que cumplan con la propia declaración de política pública de la ley, que estas construcciones crean desasosiego y temor por la seguridad y la vida, además de todos los planteamientos sobre enfermedades y cáncer documentados y estudiados en múltiples jurisdicciones sobre estos temas. Por eso es que hablan de distancias, y además las distancias en múltiples lugares pues va a depender de la geografía, de las condiciones, que no necesariamente deben ser aplicables igual. Ante esa realidad y ante ese planteamiento de todas las comunidades, y con esto cierro, esto debe seguir siendo el mecanismo. Sí queremos hablar de que nos queremos oír todo el tiempo y vivimos amarrados de estas cosas todo el tiempo, pero en función de las comunidades. ¿Este debe ser el mecanismo o hay una reflexión por parte del gobierno de Puerto Rico a transformar esto? Y con eso los dejo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañero. No sé si ¿alguien quiere reaccionar? ¿Alguien quiere un último comentario? Siga, adelante. No voy a asumir la representación del licenciado Machalgo. Supongo que el legado de él, como la de todo ser humano, será bueno y malo dependiendo cómo lo miremos. Con relación al cumplimiento ambiental, que ha sido una de las discusiones que se ha estado trayendo el día de hoy, se logra de 4 formas, como lo dijo el honorable Rivera Madera. Está la declaración de impacto ambiental, que es la más estricta, está la evaluación ambiental, está lo que era la regla 140, una regla del reglamento que era cuando era la jurisdicción exclusiva de lo que hoy es DRNA, y están las exclusiones categóricas. Esa resolución que recoge la exclusión categórica, que ha sido muy criticada en todos los aspectos, soy de la idea que puso unas condiciones que lo volvió más restrictivo de lo que era antes, aunque muchos no piensen así. ¿Por qué le traigo el ejemplo? Ya no lo trajo el honorable Rivera Madera, que dijo, bueno, pero si cumple con esto, si tiene esto, pues no se puede dar. Entonces, no es el listado aquel simple, una construcción de tal cosa y punto. No, ahora tiene que cumplir con un sinfín de cosas que en su momento hay que evaluarse. Ahora, si se evaluó o no se evaluó, o se evaluó mal, eso ya es otro asunto. Pero tendríamos que verlo, tocaría verlo en el todo, tocaría hacer un análisis completo. Gracias por la invitación, ha sido un honor. Señor presidente, para que me quite las gracias, si me las iba a dar, tengo una preguntita más. Adelante, se le permite. Usted estaba interpretando el asunto de los ruidos que hizo el compañero Rivera Madera, del reglamento para el control del ruido de la Junta de Calidad Ambiental. Licenciado, ¿usted también tiene jurisdicción sobre la Junta de Calidad Ambiental? No. Okay.
que trabajé allí, por Ah, eso que trabajó más o allí. menos tengo un recuerdo. A lo que ustedes se referían era a que... ¿A qué fueron los camiones de Rivera Madera? Y perdone que le pregunte aquella noche, ¿a qué fueron? A tirar cemento. Ok, gracias. Era porque él estaba allí, yo no. Ninguna persona ocasionará o permitirá el uso u operación de cualquier equipo para la construcción, reparaciones o trabajos de demolición de tal forma que produzca contaminación por ruido. Se prohíbe el uso u operación de dicho equipo durante el periodo nocturno. Sí, estamos de acuerdo. En la construcción, lo que hablábamos en la construcción. Ah, pues está bien. Ahora, Llega el camión está en la carretera. Sí. El camión va a depositar cemento, va a haber una actividad. Ese depósito de cemento por parte del camión en horas nocturnas, ¿no es parte de una construcción? Sí, en la construcción. Por lo está tanto, regulado. está prohibido. Sí, en la construcción está regulado. O sea, no es un asunto de si el camión está en la carretera principal No. o está en movimiento. Sí. Es porque si el camión va a depositar cemento, hay un proceso de construcción, por lo tanto Sí, la está prohibido construcción, sí, la construcción. en horas, según el propio reglamento, está prohibido se prohíbe el uso o operación de dicho equipo durante el periodo nocturno. En la construcción. Pues muchas gracias, señor presidente. Ahora sí.